buenas tardes, buenos días o buenas noches, amigos, dependiendo de cuándo y dónde nos estén escuchando. Nosotros estamos transmitiendo desde Caracas, Venezuela, de los estudios de Unión Radio y en la programación web que tenemos para todos ustedes en su parte médico, que es su podcast de salud, con lo cual les tenemos temas cada semana, temas nuevos cada semana de interés general. Recordándole, como siempre, nuestras redes, @mundo urweb, @Julio Castro M, y que salimos a través de la plataforma madre de YouTube, pero también estamos en Spotify y Apple Music. En cualquiera de los buscadores allí nos pueden ubicar, escriben en el cuadrito de búsqueda Julio Castro, parte médico, y por ejemplo ronquidos, que es el tema de hoy, y salen el programa. Si no ponen la palabra clave de cuál programa, les salen cada uno de estos programas en el orden, en la secuencia en que han salido en vivo. Amigos, este contenido está hecho para que ustedes lo oigan en el carro, lo oigan en la casa, lo compartan con los amigos. Se pueden compartir el link que ven abajo a través de cualquier red social y por allí pueden compartirlo a las personas que ustedes piensan que puede ser de ayuda. Hoy tenemos una invitada especial, la doctora Geraldine Caibe. La doctora Geraldine Caibe es médico venezolana, es médico especialista en otorrinolaringología, especialista en ORL, es coordinadora del posgrado y del pregrado del servicio ORL del Hospital Universitario y es profesora universitaria en el Hospital Universitario en el servicio ORL y también trabaja en privado en la Clínica Ávila. Bienvenida, Gerald. Gracias por estar con nosotros hoy. Hola Julio, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es un placer estar aquí contigo y con tus oyentes. Gracias. Bueno, vamos a tocar un tema que tiene como puntos de encuentro en diferentes especialidades, pero quería empezar con el tema de otorrino porque es el más consultado, que es el tema de los ronquidos. Creo que a ninguno de nuestros espectadores hay que explicarle qué significa un ronquido, pero creo que lo más importante es que primero explique un poco cuál es el mecanismo por el cual se produce ese ruido que a mucha gente le molesta, le fastidia, sobre todo a las parejas, y que me imagino que es una causa frecuente de consulta entre ustedes los otorrinos. Sí, claro, bueno, el ronquido, como tú lo has mencionado, es una situación de tipo respiratoria muy común, que es fácilmente detectable por las personas, que usualmente incluso es objeto de situaciones de jocosas. Usualmente la gente que ronca pues es objeto de risas y de burlas por parte de los compañeros, de la familia. Y básicamente se trata de un sonido que se genera en las vías respiratorias al dormir. Cuando dormimos, la faringe, que es un tubo, está conformado por unas capas musculares y por tejidos blandos. Se produce cierta relajación durante el sueño y esta relajación hace que la vía respiratoria se estreche. Ese estrechamiento ocasiona que el aire, el flujo de aire que pasa por la vía respiratoria alta, pues vibre y esa vibración es lo que genera ese sonido. El sonido es un sonido usualmente grave, pero puede tener diferentes tonalidades. Puede ser un sonido leve, pero puede ir progresando durante los años. Roncar es un síntoma muy común, se dice que el ronquido es un síntoma benigno en muchísimos casos. Se estima que más o menos el 35% de la población ronca, que tiene ronquidos suaves. El problema es que el ronquido puede ir progresando y convirtiéndose en un problema mucho más severo. Eh, Hay varias razones por las cuales roncamos. No sé si es posible, Julio, visualizar una imagen Sí. anatómica para explicar un poco en qué consiste básicamente el ronquido. Sí, vamos a ver la primera lámina con nuestra gente de producción. Ahí la tenemos ver para que tú expliques ahí este corte longitudinal de las vías aéreas superiores. Exacto, en este corte podemos ver que la vía respiratoria alta va a estar conformada o se forma desde la entrada de la fosa nasal hasta una zona que llega más o menos el borde inferior de la laringe. Toda esta zona nosotros es lo que denominamos faringe. Al momento de dormir, todo este tubo que está envuelto por una capa muscular, tiende a relajarse, se relaja en las diferentes fases del sueño, que ya lo mencionó el doctor Martínez en el programa pasado, y esta relajación hace que este tubo se estreche. Al estrecharse, estos tejidos están relajados y estrechos,
pues ese aire que pasa, ese flujo va a generar esa vibración y va a generar ese sonido. Ahora bien, hay diversas causas por las cuales se puede producir el ronquido, muchísimas. La más común de todas es el aumento de peso, el sobrepeso y la obesidad. ¿Por qué ocurre en estas circunstancias? Bueno, básicamente porque cuando hay sobrepeso, cuando la persona está obesa, se hay acúmulos de grasa alrededor del tubo, de ese tubo que se llama faringe. Y eso va a generar que ese tubo se vuelva un poco más estrecho. También pueden haber cúmulos de grasa alrededor del paladar blando, alrededor de la campanilla, que es lo que nosotros denominamos bubla. Puede haber depósitos de grasa en la base de la lengua también, y estas estructuras van a ser parte fundamental en el buen funcionamiento de la faringe, de manera tal que si están ocupadas por grasa, pues se van a estrechar y pueden condicionar la aparición del ronquido o pueden agravar el ronquido. Es muy común que los pacientes comenten que desde que aumentaron de peso o desde hace un tiempo están roncando, y al interrogatorio, pues una de las razones que fácilmente detectable es este aumento del peso. Ahora, también hay otras cosas que las comentaron, algunas de ellas en el programa pasado, Julio, como por ejemplo el consumo de alcohol, el consumo de sedantes. Ambas situaciones generan, el consumo de alcohol y de sedantes, que haya una relajación muscular. Al haber un aumento de la relajación muscular, pues se asocia con un mayor porcentaje de presencia de ronquido. Entonces, estas son condiciones que siempre hay que tomar en cuenta. Ahora bien, hay situaciones que son propias del individuo que van a generar que haya ronquido, como por ejemplo los problemas en la nariz. Cualquier situación que genere obstrucción nasal va a ocasionar que el individuo respire por la boca. El hecho de respirar por la boca genera que haya un desplazamiento de la lengua, de la base de la lengua hacia atrás. Al producirse este desplazamiento de esta estructura hacia atrás, va a estrechar la faringe y entonces se va a presentar ya una condición anatómica que no estaba probablemente antes y que va a generar ese ronquido. Por eso es que es muy importante en todo paciente roncador ver cuáles son las condiciones de las fosas nasales, cómo están las estructuras anatómicas, y como opción puede comenzar simplemente hasta con un resfriado común, pasando por trastornos de alergia o por trastornos anatómicos, como por ejemplo desviaciones del septum nasal, aumento del volumen de los cornetes, la presencia de cualquier tipo de lesión. Por ejemplo, los niños. En niños es muy común la presencia de un tejido que está en la parte de atrás de la nariz, que nosotros denominamos rinofaringe. Es común la presencia de un tejido que se denomina adenoides. Si ese tejido aumenta de volumen y ocluye la parte posterior de la nariz, los niños necesariamente tienen que respirar por la boca abierta, y esto genera ronquidos en los niños. Y se produce una condición adicional, que usualmente las adenoides están acompañadas también de un aumento de volumen de las amígdalas. Si las amígdalas están muy grandes, están muy voluminosas, pues va a generar también este efecto mecánico en la faringe y va a generar mayor ronquido. Mira, hay una pregunta es, ¿la prevalencia del ronquido en las mujeres y en los hombres es igual o es más común o consulta más los hombres que las mujeres por ronquido? ¿Cómo sientes tú que es eso en tu consulta? Bueno, realmente lo que se describe es que está escrito y está demostrado estadísticamente que los hombres roncan más que las mujeres, en una proporción de 2 a 3, más o menos, en relación a las mujeres. Se estima más o menos en ciertos trabajos estadísticos que alrededor del 45% de los hombres son roncadores y alrededor del 25% de las mujeres roncan. Ahora bien, esta proporción cambia cuando llega la menopausia, y esto está también muy bien reconocido, muy bien explicado. Un factor que nos protege a las mujeres, que es los niveles de estrógeno. Los estrógenos generan que haya más tonicidad en los músculos. Los músculos de la faringe tienen mayor tono, están más contraídos en la mujer que en el hombre. Y esta es una de las razones por las cuales se explica esta variación. Ahora bien, ¿por qué consulta a la gente generalmente cuando tiene ronquido? Muchas veces el paciente no percibe
la presencia del ronquido como un elemento importante o que genere morbilidad en sí mismo. La mayor cantidad de consultas que se hacen por esta razón es por la queja de la pareja. Hay un informe que se hizo a finales de los 90 donde informaba que el 46% de los pacientes roncadores, sus parejas dormían en habitaciones separadas. Es decir, que esto realmente constituye una razón importante para que haya cierto disconfort entre los cónyuges, ¿no? ¿Cuán frecuente es que se asocie el ronquido que, como nos ha explicado, parece ser una condición relativamente benigna o relativamente no asociada a otras enfermedades, con otras condiciones más complejas, como por ejemplo la apnea del sueño? O sea, Sí, cuando un paciente debe, a través de quizás algunas claves de que le diga a su pareja, ¿es un ronquido simple o es un paciente que puede tener una apnea del sueño, que es una patología que debe vigilarse? sí, como te comentaba, en la mayoría de los casos los ronquidos son simples, no tienen una mayor repercusión en la vida del individuo, excepto que, bueno, la gente que ronca se despierta con resequedad en la garganta, tiene alteraciones en las encías, puede tener las amígdalas voluminosas, porque las amígdalas es un tejido que no responde bien al aire, que no está bien filtrado, que es lo que ocurre cuando uno respira por la boca. Y en fin, la queja es más asociada al cónyuge, pero este ronquido puede ir progresando en intensidad y en gravedad, porque las condiciones obstructivas de la faringe pueden ir evolucionando por diversas razones. Y entonces un ronquido puede convertirse en un problema que sí es un problema severo, que es en la apnea obstructiva del sueño. La apnea obstructiva del sueño se manifiesta como unos periodos de cese de la respiración cuando el individuo está durmiendo, que usualmente está precedida de ronquidos muy fuertes de jadeo. El paciente deja de respirar durante entre más o menos 20 o 30 segundos en promedio, y durante este periodo de apnea se producen una serie de condiciones en el individuo, en su metabolismo, en su función, en su funcionalidad, que va a generar que el paciente pues presente un esfuerzo inspiratorio brusco para tratar de respirar nuevamente, y eso va a generar además como consecuencia que el paciente tenga micros despertares. Entonces, básicamente lo que ocurre en la apnea obstructiva del sueño es que se produce, como les comentaba, una obstrucción mucho más severa de la faringe, usualmente está relacionado con el paladar o está relacionado con la base de la lengua, entre otras estructuras, o también, por ejemplo, con el epiglotis, y se produce un cierre ya sea parcial o total de la vía aérea que va a impedir que pase el aire hacia las vías respiratorias bajas. Eso va a generar un estado de hipoxia, y esa hipoxia va a ocasionar posteriormente que se produzca ese esfuerzo inspiratorio severo que va a generar una serie de consecuencias en el individuo. Esta situación, cuando se repite durante varias veces en una noche y durante muchas noches seguidas, pues va a tener consecuencias importantes. Incluso se generan, están relacionadas múltiples comorbilidades, como por ejemplo cuadros de hipertensión arterial que son refractarias a tratamiento, enfermedades cardiovasculares importantes, arritmia, enfermedades, accidentes cerebrovasculares, en fin, va a tener una condición de vida bastante limitada. Entonces, hay ciertos factores que nos ayudan a nosotros a determinar o a cuando está presente esta patología. Cuando son, por ejemplo, pacientes que roncan, pero que además que roncan, las parejas usualmente comentan que hace periodo de apnea, porque un criterio para hacer el diagnóstico es que la apnea haya sido observada, y que además los pacientes presenten somnolencia diurna, matutina o durante el día. ¿Por qué? Porque estas personas durante esos periodos de apnea tienen esos micros despertares, y el sueño en su totalidad termina de ser poco reparador. Entonces, estos son indicios de que ya está ocurriendo un problema importante en estos pacientes.
Geraldine, una pregunta es, ¿qué soluciones hay para esa gente? Porque uno está acostumbrado a ver desde tiras en la nariz que te venden en los programas de venta de cosas los domingos en la mañana, hasta soluciones mágicas, medicina alternativa, aplicaciones de teléfono. Un poco, ¿cuál sería tu recomendación en términos del protocolo que debe seguir un paciente que tiene ronquido, que su pareja le dice que tiene ronquido, para tratar de darle algunas alternativas que existe desde el punto de vista médico real? Bueno, lo importante, Julio, que hay que hacer con los pacientes es hacer una buena evaluación clínica. Y en esta evaluación clínica, pues también tomamos en mano lo que se ha discutido muchas veces, incluso aquí en tu programa, en el programa pasado, que tiene que ser un manejo multidisciplinario. Porque usualmente un paciente que ronca y un paciente que tiene apnea del sueño, pues tiene muchas comorbilidades que tenemos que trabajarla en conjunto. Lo primero es hacer un buen diagnóstico y el diagnóstico lo hacemos de entrada con una buena historia clínica. En el momento de hacer la historia clínica podemos hacer incluso muchos test, muchas encuestas y evaluaciones que nos ayudan a determinar la gravedad del problema. Una vez que tenemos más o menos claro con el interrogatorio qué es lo que está ocurriendo con el paciente, pues pasamos a el examen físico. El examen físico tiene que ser muy minucioso y sobre todo nosotros los otorrinos tenemos que evaluar muy bien la nariz y la vía aérea superior, verificar muy bien la faringe. Y todo esto lo hacemos con exámenes dedicados, especializados, donde nos ayudan a ver esta estructura. Incluso se hace un examen endoscópico en la consulta que se denomina nasofibroscopia y nos permite ver cuáles son las condiciones de esa vía aérea. Una vez que tenemos el panorama bien establecido, tenemos una idea bastante clara, pues decidimos si es necesario hacer estudios radiológicos, sobre todo para estudiar la parte nasal. Es importante ver unas áreas nasales que son muy claves en la respiración y que están en relación con esas tiras que menciona o con esos dispositivos que se ponen en la nariz, que lo que hacen es abrir un área que se llama la válvula nasal, que es un área de resistencia muy importante en la nariz. Ahora bien, después que determinamos muy bien cómo están todas estas condiciones, revisamos muy bien la cavidad oral, el tamaño de la lengua es muy importante, búsqueda de si hay irregularidades en los bordes de la lengua, eso nos habla de que puede ser la mandíbula que está estrecha, que hay una micrognatia, que son esas mandíbulas pequeñas que están hacia atrás, que están retraídas, porque esas condiciones hacen que la faringe sea más estrecha. Y en esa búsqueda de situaciones que la faringe sea más estrecha, pues nosotros necesitamos, va a estar destinado el tratamiento. Entonces, el tratamiento bola estándar, después de pasar por varios procedimientos, que incluso va en la realización de estudios del sueño. Ustedes mencionaron en el programa pasado el estudio de polisomnografía, que son unos estudios del sueño que se hace en un laboratorio, pero también existe uno más sencillo que se puede hacer en la casa, que se llama una poligrafía, que es lo que nos va a dar información importante del sueño, de la presencia de apneas o de hipopneas, la cantidad de ronquidos e incluso nos da información acerca de los niveles de oxígeno en sangre que tiene el paciente. Nos puede medir los grados de hipoxemia. Si un paciente tiene una hipoxemia sostenida menor al 90%, pues es un paciente que necesita hacer un tratamiento exhaustivo. Ahora bien, una vez que hemos evaluado de esta manera a los pacientes con estudios del sueño, se hacen incluso una endoscopia de sueño inducido, que es que se seda al paciente y se hace una nasofibroscopia con el paciente con una sedación muy similar a un sueño natural y ahí podemos reproducir qué es lo que ocurre exactamente durante el sueño y podemos ver cuáles son las áreas que están obstruyendo a la faringe. Esto nos va a permitir hacer un tratamiento más personalizado y más adecuado al paciente. Ahora bien, el tratamiento en líneas generales de elección para la apnea del sueño es el uso de unos equipos de presión positiva que se llaman CPAP. El CPAP mejora de manera importante toda la vía aérea superior porque con una presión positiva pues va a impedir que haya un colapso de la faringe. Ahora bien, hay un porcentaje importante de pacientes que no toleran, que no aceptan y que no se adaptan al CPAP. Y ahí viene el problema.
se estima que más o menos el 50% de los pacientes no tienen buena adaptación. En esos pacientes tenemos que ser aún mucho más acuciosos, revisar bien cómo están las estructuras nasales y revisar bien cómo están las estructuras de la faringe, porque muchas veces la poca adaptación tiene que ver con que el paciente tiene desviaciones del septum, tienen alteraciones en los cornetes o simplemente tienen unas amígdalas muy voluminosas. Por eso es que es mandatorio cualquier paciente que tenga trastornos del sueño, trastornos respiratorios del sueño, que le hayan indicado un CPAP en un laboratorio del sueño cualquiera, pues que tenga una valoración por un especialista en otorrinolaringología. Ahora bien, tenemos otras maneras de tratar a los pacientes. Una de ellas es el control de los factores externos. Por ejemplo, la alimentación. Es muy importante que la gente entienda que la obesidad, sobrepeso, tiene un efecto directo importante. Y por estudios se sabe que solamente con bajar el 10% de su peso puede mejorar hasta en un 30% el índice de apnea y de hiponea. Es decir, hay una mejoría importante en el ronquido y en los índices de apnea y hiponea que puede presentar el paciente. Evitar el alcohol, manejar muy bien los sedantes. Tú sabes que hay algunos sedantes que tienen menos efecto sobre el tono muscular, serían probabilidades que habrían que buscar. Otra opción importante también, y ahí viene el trabajo en equipo, es la realización de unos dispositivos que se denominan dispositivos de avance mandibular, que son una especie de férula, y para la elaboración de estos dispositivos, pues nosotros trabajamos en conjunto con odontólogos que se especializan en medicina dental del sueño. De hecho, cuando se hacen las endoscopias del sueño que te mencionaba, se hacen dos procedimientos adicionales. Es que se prueban estos dispositivos de avance mandibular a ver si hay mejoría efectivamente en la apertura de la faringe, y se prueba también el CPAP para ver si el CPAP va a resultar positivo y va a ser una buena decisión, de manera tal que nosotros podemos ponerle opciones a los pacientes, ¿no? Diversas opciones. Otra opción que se plantea, que no, ojo, no es la de primera elección, no es la opción de entrada, pero que siempre ponemos a disposición de los pacientes, es el tratamiento quirúrgico. Actualmente hay una definición que es la cirugía del sueño. La cirugía del sueño es una disciplina que ya tiene varios años desarrollándose, y es la que está dirigida a mejorar todas esas estructuras anatómicas que están produciendo obstrucción a nivel de la faringe. Y comenzamos, por ejemplo, por la cirugía nasal. La cirugía nasal, que mejora la respiración nasal, aunque en la mayoría de los trabajos no es el procedimiento que te va a mejorar una apnea del sueño en 100%, pero sí mejora mucho los cuadros de sueño, mejora mucho el ronquido, mejora mucho la somnolencia, mejora mucho la calidad del sueño. Entonces es importante siempre tenerla en cuenta cuando hay un problema obstructivo de tipo mecánico, por supuesto. Los otros técnicas quirúrgicas que se han venido desarrollando son las que tienen relación con las estructuras anatómicas de la faringe. Entonces se han desarrollado técnicas dirigidas especialmente al velo del paladar. Hay técnicas que se han desarrollado para la faringe, hacer aperturas de la faringe, y básicamente es para aumentar ese espacio, ese diámetro que existe entre las paredes laterales de la faringe, el velo del paladar y la pared faringe posterior. Buenísimo, Gerald. Creo que con esto le damos una información a la gente que nos oye muy importante y que más allá del aspecto estrictamente molesto de lo que es el ronquido, creo que es una bandera o es un anuncio de cautela para quienes viven con eso de que puede estar asociado a unas condiciones que pueden estar asociados a unos procesos de enfermedad que hay que vigilar. Pero sí creo que, como dejaste suficientemente claro, la evaluación de un médico especialista que empiece por el otorrino, pero que eventualmente tiene algunas otras especialidades, es fundamental para entender qué es lo que está sonando en el paso del aire, porque, bueno, son muchas estructuras que
uno intuitivamente no puede saber qué es lo que pasa. Porque si tú tienes un golpe en un pie y ves que el pie está morado, tú sabes dónde te golpeaste, pero si tú tienes ronquido, puede ser que la, puede ser que la estructura que esté comprometida tú no sepas cuál es, si es los cornetes, si es la úvula, si es la lengua, si es el paladar, y eso requiere la evaluación del experto, que es fundamental para eso. Y un poco, siempre hablamos de este tema al final, que la gente no esté creyendo en cuentos de camino, porque hay muchas cosas hoy en día con las redes sociales que prometen que te van a quitar el ronquido en 2 sesiones, desde inclusive cosas mentales y tal. Y yo creo que es importante que la gente entienda que esto es un proceso complejo que requiere evaluación muy juiciosa y muy adecuada con el tema. Gerald, creo que hemos ido por los aspectos más importantes. Yo te agradezco mucho que hayas estado hoy con nosotros con esa profundidad y con toda esa explicación para nuestros oyentes de lo que significa el ronquido, y que a pesar de que es un tema banal, creo que es muy importante, como tú lo explicaste, que los tengas. Yo te agradezco por estar con nosotros. Van a haber otros temas de otorrino con toda seguridad en los próximos meses, pero vamos variando, y muchas gracias. Yo les recomiendo que la sigan en sus redes sociales porque ella pone contenido de muy alta calidad en las redes sociales. Recuérdanos tu Instagram, Gerald. Instagram es @geraldcaibe. Por ahí me pueden contactar y están todos mis datos, mis números de contacto y por supuesto bienvenidas todas las preguntas y todas las interrogantes que quieran hacer. Yo también te agradezco muchísimo a ti, Julio, por dejarme acompañarte en este momento. Gracias, amigo. No me queda sino despedirme, recordarle que pueden hacernos preguntas directas la parte de abajo de la casillita de YouTube. Con la flecha que va hacia la izquierda pueden compartir este contenido con lo que ustedes quieran, y recordarle nuestras redes @mundourweb, Julio Castro M en cada una de las redes sociales. Y recuerden que los jueves en la noche salimos en vivo, pero eso queda guindado en YouTube para el disfrute de todos ustedes. Se les quiere mucho, manténganse sanos. Nos vemos la próxima semana.